Muy importante el tema porque ya lo decía nuestra especialista. Además, agradezco a la doctora Lorena Cuellar, neuróloga vascular, que se encuentre precisamente aquí en el estudio de Código Salud. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Este dato es muy importante, que sea la segunda causa de muerte en nuestro país después del infarto al corazón. Viene el infarto cerebral y está muy ligado. ¿Nos puede recordar cuáles son las causas para que una persona sufra un infarto cerebral? Sí, claro. Fíjate que gracias por la entrevista. Es algo que tenemos que manejar, como te dije la vez pasada, es una emergencia epidemiológica en nuestro país, porque es la segunda causa de muerte y la primera causa de incapacidad, ya sea motora, de lenguaje, de la sensibilidad, cualquier incapacidad que tengamos nosotros para hacer cualquier habilidad de día con día. Cuando yo era estudiante, la primera causa de muerte en nuestro país eran los accidentes automovilísticos, ¿no? La segunda causa de muerte era el cáncer, cáncer de mama, cáncer de pulmón y demás. Y ahora ve qué diferencia a 20 años de que yo empecé en el 99 a estudiar en la universidad. Y ahora cómo se han cambiado las cosas. ¿Cuáles son? Nosotros tenemos dos parámetros. Aquí son factores de riesgo modificables y los factores de riesgo no modificables. Nos vamos a ir para hacer medicina preventiva y no curativa en México. Los factores de riesgo modificables son los que vamos a tener que actuar. Los no modificables son hombres, más de 60 años, que tengan antecedentes heredofamiliares de algún infarto cerebral y que sean latinoamericanos o africanos. Evidentemente, como su nombre lo dice, eso no lo podemos modificar, ¿no? Ya está. Y donde vamos a hacer la medicina preventiva es sobre los modificables. La primera causa es la hipertensión arterial, ¿no? Todos los pacientes que sean hipertensos, arriba de 140/90, antes se decía que era hipertensión. Para fines míos, para una medicina preventiva de un infarto cerebral, tenemos que mantener las cifras de tensión arterial en 110/70. Y para esto es bien importante cambiar una serie de hábitos alimenticios, hacer ejercicio, acudir regularmente con ustedes los especialistas a estarnos midiendo la presión arterial, porque pareciera algo tan sencillo, pero no lo hacemos, doctora. Insistimos mucho en este programa en Código Salud, el factor prevención. Si regulamos esto, si estamos al tanto de lo que podemos tener, por ejemplo, en cuanto a nuestra presión arterial, podemos anticiparnos a un infarto cerebral. Exactamente, hacer medicina preventiva. ¿Cuál es la segunda causa de un infarto cerebral? Evidentemente, pacientes arriba de 60 años. La otra es la diabetes. Y nosotros somos el primer país que tiene diabetes porque tenemos mucha obesidad, ¿no? Entonces, la otra causa es la obesidad. El sedentarismo, el que no hagamos ejercicio, también son factores de riesgo que van sumando para que nosotros vayamos pensando en que nos va a dar un infarto cerebral. Otra es el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas y la dieta. La dieta es sumamente importante, ¿no? Tenemos que utilizar dieta evidentemente más con salmón, más con pescado, menos con carne de cerdo, carnes rojas, para prevenir también el colesterol alto y los triglicéridos altos. Entonces todo esto va de la mano. Si nosotros tenemos 3 factores de riesgo que te estoy comentando, de los factores modificables, 1 o 2 de los factores no modificables, lo que tenemos que hacer a partir de los 45-50 años es hacer un ultrasonido, como ya lo vimos, ¿no? En la cápsula, un ultrasonido que no duele, que no es invasivo, que pues, ni siquiera necesitas ayuno para hacerlo. Entonces ahí vemos si tiene o no presencia de placas de colesterol. ¿Por qué empiezan a haber placas de colesterol? Por la edad, se empiezan a hacer las arterias como más tortuosas, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, todos esos factores de riesgo nos empiezan a formar placas de colesterol en las carótidas. Pero estas placas de colesterol, doctora, vienen mucho sí por el sedentarismo, por el estilo de vida, pero también por la alimentación, básicamente. La alimentación del mexicano que ha venido evolucionando y cambiando. Comemos con muchas grasas, demasiadas, por ejemplo, harinas, no hacemos ejercicio, demasiadas bebidas con demasiado azúcar. Todo esto va acumulándose en la arteria, la va obstruyendo y esto, digamos, es un factor de riesgo altísimo para un infarto cerebral, ¿cierto? Así es. Nosotros tenemos los neurólogos varias estadísticas. Una de estas es el registro, el REMAVASC, que es el Registro Nacional de Enfermedades Neurológicas, de Enfermedad Vascular Cerebral, y sabemos que a partir de los 35 años, 150 pacientes pueden llegar a tener un infarto cerebral. Entonces, la frecuencia, la incidencia cada vez va aumentando más. ¿Por qué? Pues por las enfermedades crónicas degenerativas, por la hipertensión, por la diabetes, por toda esta mala educación que tenemos los latinos, ¿no? Los mexicanos, que es el momento que tenemos que cambiar para hacer una medicina preventiva y no curativa, ¿no? Evidentemente, como te digo, es la segunda causa de muerte, la primera causa de incapacidad, y lo más importante es que si nosotros hacemos un ultrasonido de acuerdo a la presencia o no de los factores de riesgo, vemos si hay placas, damos 2 medicamentos.
un hipolipemiante, que es la atorvastatina, una aspirina, que es un antiagregante plaquetario, y junto con manteniendo cifras de 110-70, si eres diabético, manteniendo cifras de glucosa de 80, máximo de 100, haciendo ejercicio, todo lo demás, disminuimos un 80% de posibilidad, que es muchísimo, es muy alto, de que no nos dé un infarto cerebral. Doctora, antes de que nos platiques más a detalle de este estudio del que tuvimos oportunidad de grabar en tu consultorio la semana pasada y que presentamos en la cápsula y que después nos están preguntando, que tienen mucho interés en conocer más a detalle cómo se realiza, cuánto cuesta, qué tan accesible es y cómo previene un infarto cerebral, quiero que me platiques qué es lo que empieza a sentir una persona cuando se comienza a presentar un infarto cerebral. ¿Duele? ¿Hay alguna reacción específica en la cara, en el cerebro? ¿Cómo saber que una persona está padeciendo algo así, un evento así? Qué buena pregunta, y eso es lo que tenemos que saber, porque ¿cómo vamos a saber y vamos a acudir al médico si no sabemos cuáles son los síntomas? Exactamente. Lamentablemente muchas veces los pacientes ya, tanto en la parte pública como en la parte privada, ya llegan después de un tiempo determinado en donde ya no se puede hacer más que una prevención secundaria de un infarto. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Dependiendo nosotros, para hacerlo como más sencillo. El cerebro pesa 1,5 kilos. El cerebro se nutre de dos cosas, que es de la glucosa. Nosotros necesitamos 150 gramos de glucosa al día y necesitamos que tenga un flujo sanguíneo cerebral de 50 mililitros de sangre por minuto por cada 100 gramos de tejido del cerebro. Sí. En el tejido del cerebro, ahí viene la circulación cerebral, ahí viene tanto el oxígeno, que necesitamos aproximadamente 75 litros de oxígeno por día, oxígeno puro, que ya hablamos de lo de la contaminación. Y si no llega la sangre, entonces no llega la glucosa y no llega el oxígeno. Entonces se tapa por alguna situación y esto empieza a dar manifestaciones clínicas. ¿Cuáles van a ser las principales manifestaciones clínicas? Es de acuerdo a qué sitio de la arteria está afectando, que no está llegando la circulación adecuada, entonces nos van a dar diferentes manifestaciones clínicas, como que si está afectando el área del lenguaje, el paciente empieza con dificultad para articular el lenguaje, habla con dificultad para articular, no entiende lo que le estamos preguntando, no le preguntamos una cosa y contesta con otra parte. ¿Ese es, digamos, un factor de riesgo o no se enciende exactamente una alerta de síntoma que pudiera ser una persona en ese momento sufriendo un infarto cerebral? Exactamente, hay un ataque isquémico transitorio, que es una isquemia cerebral focal que puede durar entre 20 minutos a 1 hora, máximo 2 horas, y esto es un aviso de que muy probablemente esté o vaya a dar dentro del siguiente mes un infarto cerebral. Entonces, ese es el ataque isquémico transitorio, que dura entre 20 minutos a 2 horas y no tiene evidencia en la resonancia magnética. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Regresando a lo mismo, dependiendo de dónde está afectado. Si está afectado, por ejemplo, si está disminuyendo la irrigación de la parte de la arteria cerebral anterior, puede haber alteraciones como que está somnoliento, como que está inatento, alteraciones más bien como del estado de alerta, del estado de despierto. Si es como la más frecuente, que es la arteria cerebral media, que es la que está afectada, entonces hay disminución de la fuerza de alguna parte del cuerpo, de la sensibilidad, puede haber vértigo, puede haber disminución de la visión en los campos visuales. Nosotros tenemos los campos visuales y también puede haber disminución para la visión externa. Puede haber también dificultad, como te dije, articular el lenguaje, disartria, que es esto, que no tengan la capacidad para moverse bien, que tengan disminución de la sensibilidad, hipoestesias como sensación de adormecimiento. Todos estos son factores que nos pueden decir que nos está dando un infarto cerebral. Entonces, ya sabiendo los síntomas que pueden o no prevenir o pueden estar presente, el dolor de cabeza, no en todos, puede ser que no presente el dolor de cabeza, sino que lo más importante es que empieza con dificultad para articular el lenguaje. En ese momento, el paciente tiene que ser llevado inmediatamente a un servicio de urgencias. ¿Qué tiempo tiene para que la gente pueda inmediatamente, en el caso de la gente me refiero al personal de urgencias, pueda atender a la persona y salvarle la vida? Y en todo caso que tenga menos efectos secundarios, menos afectaciones posteriores. Así es. Tiempo es cerebro, así decimos los neurólogos vasculares. Entonces, desde que empiezan los síntomas, nosotros tenemos hasta 2.5 horas posteriores al inicio de los síntomas para poner un medicamento por la vena, que es Alteplasa, que es un anticoagulante, que lo que hace es que rompe el coágulo que está causando la oclusión y que no llegue el riego sanguíneo a esa parte del cerebro. Y después, si no vemos que no hay mejoría en el cuadro clínico, entonces tenemos que entrar a hablarle a un neurólogo vascular, entonces que entre ya sea por la femoral o por la radial y que llegue directamente
inmediatamente hacer un cateterismo y sacar el coágulo que está causando la oclusión. Esto ya se puede hacer dentro de las siguientes 12 horas, pero el tiempo es lo más importante que tenemos que reconocer cuáles son los síntomas que nos están hablando de un infarto cerebral e inmediatamente no acudir al consultorio. Tenemos que acudir al servicio de urgencias de un hospital donde se pueda poner este medicamento. Exactamente. Ahora, entendemos que el peor de los casos es que la persona fallezca, pierda la vida por el infarto cerebral. Cuando logran salvarle la vida, pero pasó un tiempo determinado, acudieron de manera rápida a los servicios de urgencia, ¿cuáles pudieran ser los efectos secundarios de un infarto cerebral? El 30% de este mismo registro que te comentaba hace rato, del RENAME-VAS que tenemos en México, el 30% de los pacientes con un infarto cerebral que no son atendidos de manera inmediata mueren. ¿Por qué mueren? Evidentemente porque hay una disminución en la fuerza, en la sensibilidad, vienen las infecciones, vienen las neumonías, es un paciente que ya está encamado, ¿no? Que evidentemente vienen las escaras de decúbito, entonces vienen infecciones, sepsis, y sepsis es una infección de todo el cuerpo y mueren por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? O sea, hay una falla en el corazón, una falla orgánica múltiple. Hablamos de una falla orgánica múltiple cuando son más de 3 órganos están afectados, entonces el paciente muere generalmente por una infección, ¿no? Entonces, aquí el punto, y gracias por la entrevista, es que los mexicanos reconozcamos que esta es una urgencia epidemiológica en nuestro país, que hay un 80% con este ultrasonido, que hacemos un estudio y con el 80% siguiendo las medidas que comentamos, tomando los 2 medicamentos, la atorvastatina y la aspirina, tenemos un 80% de posibilidad de que no nos dé un infarto. Yo veo la otra parte generalmente y lamentablemente me toca ya ver pacientes que no llegan a tiempo y únicamente lo que tenemos que hacer es medicina preventiva. ¿Qué es lo que se hace cuando llega un paciente con un infarto cerebral? Tenemos que hacer un ecocardiograma para ver cómo están las válvulas del corazón, un Holter para ver cómo hay arritmias. La hipertensión arterial lo que va haciendo de manera crónica ya con los años es que aumenta el ventrículo izquierdo, aumenta el tamaño del ventrículo izquierdo y esto lo que nos va a dar es arritmias. Una arritmia es cuando el corazón hace dilatación, ¿no? Se dilata y se contrae, se dilata y se contrae. Cuando hay un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, entonces ya no hace la contracción y dilatación de la manera adecuada, entonces hace esto, ¿no? Entonces al momento que se llama fibrilación auricular, que después de los 75 años, el 75% de los pacientes que tienen un infarto es por una fibrilación auricular. Entonces, hay que detectar la fibrilación auricular porque al momento de hacer esto, el corazón, que de repente hay como una arritmia, ¿no? Que puede ser paroxística, que va y viene, por eso es un síntoma que generalmente no, es una enfermedad que generalmente no da síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el corazón? Que suelta coágulos. Entonces ahí es que tenemos que utilizar anticoagulantes para prevenir la producción del coágulo. En el caso específico de este estudio, el ultrasonido, que ya vimos las imágenes, doctora, nos están preguntando mucho. Analí Uribe, ¿este ultrasonido se lo puede hacer cualquiera? Es decir, ¿a cualquier edad? A cualquier edad sí se puede hacer, pero la indicación es a partir de los 45 años y si tenemos más de 2 o 3 factores de riesgo que ya comentamos. Los modificables o los no modificables, estamos forzados, yo a mi familiar, a mi mamá, a mi papá, cada 3 meses se los hago porque son hipertensos, porque por la edad evidentemente ya son arriba de 60 años, mi mamá está un poco subida de peso, entonces evidentemente son factores de riesgo que nos van a hacer. Entonces yo lo recomiendo a partir de los 45 años si tenemos más de 2 o 3 factores de riesgo previamente mencionados. Así es, sí puede practicarse en la iniciativa privada, en los hospitales privados, pero sí también en el sector salud ya existe este tipo de ultrasonido. Exactamente, en el sector salud también estamos con este tipo de servicios, tiene que haber ese tipo de servicios, ¿no? Es importantísimo. Pues bueno, la medicina preventiva definitivamente es importante, sobre todo en este país que estamos acostumbrados desgraciadamente a acudir a los servicios médicos ya cuando nos duele algo. Ya como nos comentabas tú, ya cuando tenemos encima el infarto y pasaron 2, incluso 3 o más horas después del primer síntoma. Yo creo que es muy importante. Y una última pregunta, doctora. ¿En qué porcentaje se logra disminuir la probabilidad de un infarto cerebral si nos practicamos este ultrasonido? En el 80%. Es altísimo. Es altísimo. Altísimo. Es altísimo. Conviene muchísimo hacerlo. Es medicina preventiva, insistimos. Exactamente. Hacer medicina preventiva en México porque, te digo yo, la parte que veo que es ya la parte posterior, independientemente de lo que comentamos, de la diferencia entre 2 millones que cuesta un infarto cerebral en un hospital público a más o menos 2,000 pesos anualmente. Por hacerse, ¿no?, este estudio, mensual, ahí está la diferencia. El 80%. Es grandísima. Es un cambio. Y la parte anímica, la parte afectiva, es tremenda en la familia. ¿Cómo solicitamos este estudio? ¿Cuál es el nombre correcto del estudio? Es un Doppler carotidio. Doppler carotidio.
Perfecto, así lo puede pedir la gente, ya sea en el sector privado como en el sector público. Así es. Y no tienen por qué negárselo. No. 45, 40 años en adelante se lo pueden practicar. Todos los pacientes hipertensos y diabéticos tenemos que tener un ultrasonido. Fabuloso. Doctora, de verdad nos da muchísimo gusto, el tiempo como siempre nos devora, pero nos da muchísimo gusto que nos acompañes aquí en Código Salud. Nos están preguntando si tienes cuenta en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, para la gente pueda hacer contacto contigo. Claro que sí, en Facebook estoy Lorena Cuellar y en Instagram estoy DRA Lorena Cuellar, nada más. Nada más. Pues doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto tenerte aquí en el estudio.